Vamos a hacer un breve recuento. Es importante conectarnos con lo que anteriormente se venía enseñando. El pastor William estaba hablando, en la primera exposición estuvo hablando sobre los profetas y la profecía. Luego nuestro hermano empezó a tratar sobre los apóstoles y su mensaje. Y es importante tener presente que Dios escogió vasos de barro, como lo fueron los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, para depositar su revelación especial o la inspiración divina. Pero al haber dejado esa revelación especial ya completa con los apóstoles y los profetas, encargó la responsabilidad de que esta revelación, que es la misma inspiración, fuera transmitida a su pueblo, y determinó seguirlo haciendo por medio de otros hombres que en la Biblia se llaman pastores. La diferencia entre los profetas, los apóstoles y los pastores es que los profetas y apóstoles reciben la revelación. Aunque ellos transmitían esta revelación como un tipo de predicador en este tiempo, es importante recordar ir a las Escrituras y relacionar que estos profetas, estos apóstoles y ahora los pastores tienen la función de transmitir esto que los profetas y los apóstoles dejaron. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que nuestro hermano William trató? Que la iglesia debe ser edificada sobre un fundamento. Eso está en Efesios 2:20. Los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso en esta mañana y durante varios domingos estaremos hablando sobre los pastores. Esa será nuestra centralidad. Y la dinámica será de la siguiente manera. Dividiremos el tema entre los 4 pastores en 4 bloques respectivos. El primer tema que estaremos tratando será el llamado del pastor. El segundo tema que estaremos tratando será el carácter del pastor. El tercer tema serán los dones del pastor. En cuarto lugar, el mensaje del pastor. Y bueno, algunos posiblemente tendrán 4 domingos, otros más de 4 domingos. Lo importante es poder avanzar con el tema. Eso es lo importante, poder dejar claro algunos puntos importantes respecto al oficio del pastor, la persona del pastor, el mensaje del pastor. Y como les dije inicialmente, hoy me corresponde a mí hablar sobre el pastor y su llamado. Esto no es una predicación, es una escuela dominical. Por lo tanto, vamos a utilizar el mecanismo de diversos textos. Vamos a ir por diversas partes de la Escritura, no con muchos textos, pero sí con algunos textos que son importantes. No obstante, quiero decirles que antes de poder avanzar en el desarrollo de mi asunto a tratar en esta mañana, de mi lección, quiero contextualizarles un poquito, ya que en medio de nosotros hay hermanos que no conocen cómo funcionan nuestras iglesias bíblicas o las iglesias bíblicas reformadas e históricas. Entonces es importante contextualizar un poco sobre la organización eclesiástica o la organización de la iglesia. Mis hermanos, una iglesia bíblica está conformada por oficiales y miembros. Filipenses, quiero que me acompañen allí a las Escrituras. Allí a las Escrituras, a Filipenses, el capítulo número 1. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo número 1. Y vamos a leer este pasaje de las Escrituras. Hoy no hay presentación en PowerPoint. Por lo tanto, vamos a avanzar con pasajes, muy puntualmente, como lo dije. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Quiero que subrayen estas palabras allí en el texto. A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. El apóstol Pablo en este texto nos puede mostrar parte de la doctrina de la iglesia y cómo está conformada la iglesia. La iglesia está conformada por santos, que son los miembros, y por oficiales. Y Pablo divide los oficiales en obispos y diáconos. Importante. Ahora, tengamos presente que la iglesia está conformada por estos 2 tipos de oficiales que están, como pueden ver, en plural, obispos y diáconos. A los miembros se les dice santos. Ahora, los oficiales están divididos, y podemos decirlo que en una estructura están divididos en 2 categorías.
los que sirven en la grey y los que cuidan a la grey. La grey, entiéndase, iglesia. Los que sirven a la grey, allí Pablo los identifica como diáconos. Esta palabra diáconos es simplemente servidor. Sin embargo, tuvo un tinte o una connotación de ser un oficial. Los diáconos fueron ordenados. Todos los miembros de la iglesia deben tener un servicio o deben servir en el reino de Dios. Sin embargo, se distinguen algunos hermanos que tienen requisitos y que son oficiales de la iglesia. A esos oficiales se les llama diáconos. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 7, si recuerdan ustedes bien, la iglesia había crecido en extremo, habían dificultades, los apóstoles fueron minados por el servicio, y no porque pues obviamente no se pudiera servir, pero no era el propósito de su ministerio. Entonces ellos convocaron a la multitud para que se eligieran 7 varones que tenían ciertos requisitos de buen testimonio, de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y luego dice la Biblia que le agradó esta propuesta a la multitud y eligieron a esos hombres. Y luego los presentaron ante los apóstoles, les impusieron las manos y desarrollaron el servicio. Y la iglesia cada día iba aumentando en número. Otro pasaje que nos habla del diaconado está en Romanos capítulo 16, versículo 1. Bueno, claro está que este término en Romanos 16, 1, allí la palabra diácono, diaconisa, que es la palabra que se utiliza, no está hablando de una mujer oficial, sino está hablando de una mujer que está sirviendo. Y luego, 1 Timoteo 3, del 8 al 10, habla acerca de los diáconos y los requisitos para ser nombrados, que ya más específicamente el apóstol Pablo lo trata en una epístola de índole pastoral. Entonces, estos son los que sirven a la grey. Estos son los que Pablo llama diáconos allí en Filipenses 1:1. Ahora, los que cuidan a la grey. Esos que cuidan a la grey son los que vamos a estudiar durante la serie que vamos a exponer. Y estos se conocen como pastores. Como pastores. En Hechos 20:28, el apóstol Pablo habla de obispos y que el Espíritu Santo puso a los obispos de Éfeso para pastorear, dice la Biblia allí, la grey del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2, Pedro dice acerca de los ancianos. Dice que él es anciano juntamente con los ancianos, pero no está hablando de hombres que son mayores de edad, sino hombres que funcionan dentro de la iglesia como pastor. Ya que en 1 de Pedro 5:2 dice que deben apacentar o pastorear la grey también. Entonces están los oficiales, son los que sirven, y los que cuidan a la grey. ¿Cómo nosotros tenemos estructurada nuestra iglesia? En el organigrama eclesial de las iglesias bautistas históricas o reformadas, a los que sirven se le conoce como el cuerpo de diáconos, y a los que cuidan a la grey se le conoce como el cuerpo de ancianos, o como en otros lugares le llaman el consistorio de ancianos, o el concilio o el consejo de ancianos. Entonces, cuando usted llega a una iglesia bíblica, para los que no conocen, van a encontrar diáconos bíblicamente ordenados y ancianos. Se le conocen como ancianos, se le conocen como pastores, obispos, presbíteros, son lo mismo. Entonces, es importante, no quiero que olvidemos o perdamos de vista que está en plural y que generalmente esto le compete a hombres. La Biblia diseñó el oficio de pastor y el oficio de diácono para hombres. Con esto no, la Biblia nos está llevando a pensar en que debemos considerar que la Biblia es machista. De ninguna manera, la Biblia no es machista. La Biblia simplemente establece el rol, y a Dios le plació, le plugó establecer a el género masculino como el liderazgo de la iglesia. Entonces, estos obispos o presbíteros son un grupo de hombres. Este consistorio, consejo de ancianos, son un grupo de hombres llamados por Dios y certificados o aprobados por la iglesia para ejercer gobierno o cuidado de la misma. Una de las cosas es que no hay tal cosa en la Biblia como un monoobispado o como un monopastorado. Entiéndase, como un solo pastor en una congregación. Si hay un solo pastor en una congregación, es por aspectos providenciales o circunstanciales, porque la iglesia apenas está empezando
a desarrollarse, a construirse, a edificarse. Pero si al pasar los años, si al pasar ya más de 10 años, la iglesia sigue funcionando con un solo pastor, hay un problema eclesiológico. Y es importante ir a las escrituras para conformarnos a las escrituras. Por lo tanto, una comunidad bíblica e histórica debe ser pastoreada por un grupo de hombres bíblicamente certificados y no por un solo hombre. Y esto deja claro cómo es que la iglesia debe funcionar. Ahora, con esto en mente, quiero que partamos de dos preguntas, especialmente para entrar a mi tema. La primera pregunta que quiero hacerles es, en primer lugar, ¿cómo podemos saber que un hombre es bíblicamente cualificado para esta labor? Muchos no saben. Hay personas que simplemente ven a un hermano que está enseñando o a un hermano que está predicando y lo conocen por primera vez y le dicen pastor. Sin embargo, esto hasta cierto punto tiene un sentido porque está cumpliendo una función pastoral, pero eso va mucho más allá. Ser pastor equivale a tener ciertos requisitos y a cumplir ciertas condiciones que la Biblia establece. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos saber si yo como hombre he sido llamado al ministerio o no? Entonces, la enseñanza tiene como propósito mostrarle a la iglesia cómo nombrar ancianos, pero también tiene el propósito de mostrarle a aquellos que quieren ser pastores, cómo sé que yo tengo el llamado. Eso también va a ayudar a la iglesia a poder identificar a estos dones hombres. Efesios capítulo 4, el versículo número 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar a los santos. Es interesante ver que cuando Cristo asciende al cielo, él da dones a los hombres, da dones a la iglesia. Por lo tanto, cada pastor de cada comunidad cristiana es un regalo de Dios para la iglesia. Es un regalo de Dios para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia local debe ver a cada uno de sus pastores como un regalo y valorarlos a todos por igual. No tener preferencias o partidismo dentro de la iglesia. Muchas iglesias andan fraccionadas localmente porque hay alguno que el Señor lo ha dotado de mucho más luz, más iluminación, más carisma, y a otros posiblemente no tanto carisma. Estoy tomando las palabras del pastor Julio Benítez. Y como que la iglesia se identifica más con este y como que la iglesia se vuelca más hacia este. Y al hacer eso está generando una fracción dentro de la iglesia y no se está conformando a la Biblia. Porque cuando a mí me regalan algo, debo valorarlo. Y Dios regaló a la iglesia ministros, así como le dio a la teocracia a la teocracia y a la monarquía en el Antiguo Testamento, profetas para que trajeran mensajes. En el Nuevo Testamento le dio apóstoles, le dio maestros y le dio pastores para que se transmitiera el mensaje del reino de Dios. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Es importante tener en cuenta esto porque hoy por hoy hay una distorsión en el ministerio pastoral. Hoy por hoy no hay claridad en algunas comunidades cristianas o en el cristianismo de hoy no hay claridad al respecto. Hay personas que de pronto no gustan de lo que se predica en la iglesia. Bueno, no es... no es algo de ignorar, de ver que hoy por hoy hay iglesias que no están predicando el evangelio como es debido. Y como no están predicando el evangelio como es debido, entonces algunos deciden salir de la iglesia o son echados o expulsados de esas comunidades cristianas. Y quedan como, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo tenía un liderazgo allí, si son líderes, yo tenía un liderazgo allí, ¿y ahora qué hago? ¿Me uno a otra iglesia o más bien... los que están de acuerdo conmigo, hagámonos a un lado y nos reunimos? Abren un grupo de estudio bíblico, empiezan a predicar, luego se convierten en futuras congregaciones y con el tiempo resulta una iglesia. Y nos ha pasado. Y al resultar esa iglesia, entonces resulta un representante de esa iglesia afirmándonos que es el pastor.
Bueno, y en cierto modo, providencialmente Dios permite esto. Pero lo peligroso es que yo salga de una iglesia donde no se predica el evangelio porque la gracia de Dios me dio luz respecto al evangelio y no me una a una iglesia bíblica, sino que automáticamente decida más bien abrir un grupo aparte para ser yo el pastor de esa comunidad cristiana, sin tener el reconocimiento de una iglesia bíblicamente establecida y con ancianos o con ancianos. ¿Será un problema de distorsión de la doctrina de la iglesia? ¿O será un problema de rebeldía y de falta de sujeción? Mi consejo es que todos aquellos que tienen liderazgo y que vienen de otras comunidades cristianas y estén abriendo un grupo de estudio bíblico porque hay hermanos que no estuvieron de acuerdo con la doctrina que se predica en ese lugar y abren nuevos grupos, entonces que se unan y que unan ese grupo a una iglesia bíblicamente constituida y que no se autoproclamen como pastores sin ser evaluados primero por una iglesia que conoce las escrituras y por un consejo de ancianos sabios, llenos del Espíritu Santo, un presbiterio que los pueda orientar y certificar si tienen o no tienen el llamado. A toda costa hay personas que quieren ser pastores y es peligroso, es muy peligroso. Hay hermanas que también están abriendo de la misma manera grupos de estudio bíblico porque están conociendo las doctrinas históricas y luego aún abrazan ciertos puntos doctrinales o teológicos y abren seguidamente un grupo de estudio bíblico, se conforman una iglesia y ellas se autonombran pastoras. Toda enseñanza que se haga debe estar supervisada por los ancianos o pastores de la iglesia local, como por la misma iglesia local que debe ser informada sobre qué trabajo se está haciendo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ya que la misma Biblia afirma que los hombres que están predicando deben ser reconocidos y aceptados por la iglesia. Un ejemplo claro lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 1. Los diáconos no dijeron, a ver, aquí yo lo voy a hacer. No, la iglesia, los apóstoles pusieron a tomar una decisión a la iglesia y la iglesia toma la decisión de elegir 7 hombres y ellos le dicen, mire, ¿quieren elegir hombres que les sirvan? Estos hombres son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos son los requisitos. Ahora, busquen entre ustedes quiénes son esos hombres que cumplen con estos requisitos. Y luego entonces los reconocieron y los traen a los apóstoles para que los apóstoles confirmen si estos hombres están cumpliendo con esos requisitos o no. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, podemos ver el ejemplo claro de Pablo y Bernabé. En la iglesia de Antioquía habían profetas y habían maestros. Y la iglesia decidió enviar por el Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé. No fue que Pablo y Bernabé tomaron la decisión de salir a hacer la obra misionera. Es que el Espíritu Santo, vean, observen bien Hechos capítulo 13, es el que le dice a la iglesia que los envíe, que Él los escogió para una misión específica. Hoy el Espíritu Santo no va a venir a hablarnos en el oído a nosotros y a decirnos, mire, aquí escogimos a William, a Diego y a Leonel para que sean pastores. No, ahora hay unos requisitos claramente establecidos allí en 1 Timoteo, el capítulo 3. Entonces, allí los apartaron en Hechos 13 y luego les impusieron las manos y luego los enviaron. Ellos no se enviaron solos. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, para los que están allí, estén anotando. Por tiempo no estoy yendo con el texto, pero ustedes allí me están ayudando con el texto. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, habla de aquellos que creen y cómo creerán. Y luego dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como podemos ver, estos 3 textos que nosotros estamos citando, estos textos que estamos citando, nos muestran la importancia de la aprobación de la iglesia y no del desconocimiento de la iglesia. Yo sé que es difícil para los que están escuchando esto por primera vez, porque tienen afán de predicar el evangelio. O sea, la pregunta es, ¿tengo que yo esperar que alguien me diga que tengo que predicar el evangelio para poderlo predicar? No es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que nadie se atreva a estar en el ministerio sin el debido reconocimiento de un consistorio, un consejo de ancianos y la iglesia local, porque es peligroso. Porque eso sería autoproponerme o autopromoverme como
como pastor o como líder o estar ejerciendo un gobierno que Dios no ha establecido. Bueno, muy bien. Para evitar todo este tipo de circunstancias, quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahora sí quiero que me acompañen. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Ya teniendo, digámoslo así, un panorama general de todo esto, es importante relacionarlo con lo que nuestro hermano William nos enseñaba. Los profetas en el Antiguo Testamento no se autonombraron profetas. Los que se autonombraron profetas eran los falsos profetas. Dios no los había enviado y sin embargo ellos corrían. Dios no les había hablado y sin embargo ellos hablaban. Pero ellos no tenían comunión con Dios y por lo tanto no hacían oír las palabras al pueblo. Y los apóstoles tampoco se autonombraron. El Señor escogió a 12 y bueno, los llamó para que estuvieran con él y para luego enviarlos a predicar. Ellos no se autonombraron. Definitivamente ellos no se autonombraron. Ellos fueron llamados y certificados por el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se ungían a los profetas, se ungían a los reyes, ¿cierto? A los sacerdotes en una forma de reconocimiento, en una forma de ordenación. Por ejemplo, en el caso del sucesor de Moisés, en este caso vemos a Josué que antes de ir al monte Nebo, Moisés lo llama, le impone las manos en un acto de reconocimiento y luego le dice a la nación de Israel, aquí está su líder, aquí está su profeta, aquí está el que los va a dirigir allí a la tierra prometida. En 1 Timoteo, el capítulo 3, el versículo número 1 y 2 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y quiero que miremos los pasajes. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, 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 etcétera. Qué interesante. Bueno, creo que este pasaje va a ser tomado por los otros hermanos que van a estar exponiendo. Pero quiero que nos enfoquemos en dos cosas en mi enseñanza en esta mañana. Si la alcanzo a terminar, quedo satisfecho. Si no, pues la terminaré la próxima semana. Quiero que estructuremos nuestra exposición de la siguiente manera. Primero, hablaremos de la persona del pastor. La persona del pastor. Y en segundo lugar, del llamado del pastor. La persona del pastor es porque aquí lo presenta el apóstol Pablo. Dice, pero si, palabra fiel, si alguno anhela obispado, se está hablando específicamente de una persona. Y bueno, y después, seguidamente habla de los requisitos de esa persona. Dice que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. El término obispo puede dar para interpretaciones que obispo es un oficio y que por lo tanto las mujeres pueden estar allí, pero más adelante dice que debe ser marido de una mujer. No le da la posibilidad pues a las mujeres de ser parte del liderazgo de la iglesia. De hecho, si ustedes miran el contexto inmediato, ya Pablo claramente había hablado de las mujeres. Ya Pablo había hablado de las mujeres anteriormente y había dicho que las mujeres en el capítulo 2, versículo 11, aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y qué interesante porque luego entonces habla de algo fundamental e importante. Y es que Pablo empieza a tratar el asunto de los oficiales en la iglesia. Claro que esto tiene un contexto. Si ustedes recuerdan muy bien, esta carta tiene como propósito instruir al joven Timoteo para que ponga en orden la iglesia. En 1 Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Era un pastor joven que tenía que poner orden en esta comunidad cristiana. Los falsos maestros habían minado la congregación, había gente para excomulgar, habían problemas internos, etcétera, etcétera. Entonces, él le instruye sobre cómo tratar a los falsos maestros, cómo debe de exhortar a la iglesia para que no le crea a estos falsos maestros. Luego le habla en el capítulo 2 respecto a la instrucción sobre el culto o sobre la adoración pública y habla de los hombres y su responsabilidad, las mujeres y su responsabilidad
Y luego en el capítulo 3, todo el capítulo 3 habla, bueno, no todo, hasta el versículo 13 generalmente habla acerca de los oficiales en la iglesia. ¿Y esto por qué? Es mi forma de ver la epístola, que lo hace con el propósito de que la iglesia no sea minada por los falsos maestros, por hombres mentirosos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mire, cuando vaya a nombrar líderes, cuando vaya a elegir líderes, tenga presente esto. Y es que deben ser de esta y de esta y de esta manera. Los oficiales de la iglesia se eligen de esta manera y deben cumplir con estos requisitos. Bueno, entonces como estamos y vamos a hablar de la persona del pastor, vamos a hablar rápidamente. Y antes de avanzar, quiero que miremos el texto de primera a Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pablo dice en el texto y empieza con una frase, palabra fiel, palabra fiel. Ahí dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiero que subraye esta frase, palabra fiel. Esta frase es única y exclusiva de las epístolas pastorales. Única y exclusiva de las epístolas pastorales. Por ejemplo, podemos encontrarla en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mire qué interesante, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire qué interesante. Otro pasaje, 1 Timoteo 4:9. 1 Timoteo 4:9, que dice 1 Timoteo capítulo 4, el versículo número 9, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, etcétera. Y también en 2 Timoteo 2:11 utiliza la misma expresión, y en Tito 3:8. Cuando Pablo utiliza esta frase o esta expresión, palabra fiel, tiene un propósito específico, y el propósito específico exclusivo es anunciar una declaración que resume alguna doctrina importante, alguna doctrina fundamental. Y déjenme decirles que los obispos, los oficiales de la iglesia, los diáconos, el nombramiento de ellos es importantísimo porque se sostiene también la iglesia o se vuelve una sinagoga del diablo, ¿sí? Entonces es importante. Entonces por eso podemos observar que Pablo utiliza y dice palabra fiel. No era que Pablo había hablado herejías o había dicho herejías. No, lo que Pablo quería resaltar era que era importante poder tener cierta claridad sobre los obispos y los diáconos en el versículo número 8. Entonces, esta doctrina que Pablo tratará aquí nos ayudará un poco, aunque no vamos a ir a los oficiales, a los siguientes oficiales, que son los diáconos, sí al pastor. Y eso es lo que nos compete a nosotros tratar durante un tiempo. Bueno, es aquí donde quiero que nos detengamos en la palabra obispados. Palabra fiel, si alguno apetece, si alguno anhela, obispado, buena obra desea. Y aquí hay una palabra que salta a la vista de todos, y es la palabra obispado. Aquí Pablo empieza hablando de un oficio desarrollado por una persona, y como lo dijimos anteriormente, por un hombre. ¿Cómo sabemos que es un hombre el que va a estar, o los hombres son los que van a estar en el obispado? Bueno, muy bien, vamos a leer nuevamente versículo 1 y versículo 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Hasta ahora no nos dice nada, pero luego dice marido de una sola mujer. Y aquí está claramente diseñado cómo funciona el marido de una sola mujer, no mujer de un solo marido. Y aquí no vamos a hablar ni del divorcio ni del recasamiento de ninguna manera. Lo que sí quiero hacer notar es que el obispado, nuevamente lo reitero y lo reiteraré durante el tiempo que vaya a estar enseñando, que el ejercicio del pastorado, del presbiterio o del obispado en la iglesia local le corresponde a una mujer, a un hombre, perdón, y no a una mujer. Luego dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Este es el deber de todo hombre, y también pues claramente de los pastores, ya que tenemos la primera iglesia, que es nuestra casa, y luego la iglesia local. Entonces es importante tener claro esto, es importante sentar este principio en nosotros. Sin embargo, quiero que miremos
que más adelante en el versículo 2 hasta el versículo número 7 hace algo el apóstol, es que distingue a ese obispo. Nos habla del obispo y luego de las características o distintivos, pero yo no me voy a meter allí. Por esta razón hago referencia a la persona del pastor. Y lo que quiero hablarles es de dos cosas que el apóstol presenta en estos textos. La primera, lo que él hace es desarrollar el oficio, hablar del oficio. Lo primero que hace el apóstol Pablo es presentar lo que ese hombre hace, lo que ese hombre hace. Y lo que ese hombre hace es el oficio de obispo, el oficio de obispo. Cosa importante también a tener presente. El obispado, el pastorado o el presbiterio no son títulos. Muchas personas se ponen bravas porque no les dicen pastor. Muchas personas no se ponen bravas porque no le dicen obispo o presbítero. Bueno, sabemos que nosotros, por el respeto que tenemos hacia los líderes de la iglesia, utilizamos esa expresión, pastor u obispo o presbítero, ¿sí? General o anciano, que es la misma palabra presbítero. A nadie le dicen anciano, pues. Si le dicen anciano a cualquiera en este tiempo, como que se deprime y hasta se quiere cortar las venas. Bueno, pero en el tiempo del Nuevo Testamento, un anciano era aquel que cumplía, un hombre maduro que cumplía con un oficio específico. Entonces, importante, el ser obispo, el ser pastor, el ser anciano no es un título como el título que yo saco en la universidad, el doctor, el licenciado, no, es un oficio. Por lo tanto, si alguien se expresa hacia mí diciéndome, hola hermano John, o hola John, bueno, yo no me voy a molestar porque mi nombre es John, no tendría por qué molestarme. De la misma manera los otros pastores, ¿cierto? Pero lo hacemos con el debido respeto. No porque seamos pues unas eminencias, pero sí por el debido respeto se dice el pastor fulano, el pastor mengano, si quiere decirle obispo, si le quiere decir presbítero o anciano, si le quiere decir pastor, está bien, sí, por respeto, pero no como un título. Ningún hombre en la iglesia debe exigir que se le diga pastor, porque no es lo que la Biblia enseña. De hecho, hay una sola palabra que Pablo utiliza claramente como pastor y es Efesios 4:11, ¿sí? Para hablar de los oficios. Y ahí dice que esos fueron puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta palabra obispo que vemos en 1 Timoteo capítulo 3 significa simple y llanamente supervisor. Ahora, los que quieran ir al griego allá pueden ir al interlineal y mirar qué es lo que dice la palabra en el griego, pero yo quiero traer inicialmente el significado de la palabra supervisor, identificando con esto a hombres responsables de dirigir la iglesia. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Son sinónimas estas palabras, 5:17, los que tienen su Biblia ya, vayan conmigo y dice, los ancianos que gobiernan bien. Ahora vamos a 5:1, dice, no reprendas al anciano. Hay una diferencia entre 5:1 y 5:17. El 5:1 está hablando de los hombres más viejos en la congregación. Bueno, perdónenme la expresión. Más maduros o de avanzada edad en la congregación. El versículo 1 de 1 Timoteo 5. Pero el versículo 17 no está hablando de esos hombres que son de avanzada edad en la congregación, sino que Pablo está hablando de hombres maduros que están al frente de una congregación. Dice, los ancianos, mire el término plural, es la palabra que nosotros utilizamos a veces, que se ve el presbítero, eso es, presbíteros, es la palabra generalmente que comúnmente la conocemos. Los ancianos que gobiernan bien. Mire lo importante. Los ancianos que gobiernan bien. Entiendan claramente. Una cosa son los hermanos maduros, los de la tercera edad, y otra cosa son los que están al frente de la iglesia, gobernando la iglesia. Pueden ser de avanzada edad, como pueden ser personas jóvenes. Lo que tiene el propósito de utilizar esta expresión ancianos es que los que están gobernando la iglesia, presidiendo la iglesia, son hombres maduros, son hombres responsables, no son unos chiquillos irresponsables, locos o no sobrios, sino que son hombres maduros. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
Y luego dice, mayormente los que trabajan en enseñar, en predicar y en enseñar. Entonces aquí está hablando de los pastores. Es la misma expresión, la misma connotación de 1 Timoteo 3:1, los obispos, pero aquí está hablando de los ancianos. Entonces aquí estamos hablando de la persona en sí, con su oficio. Ancianos, un hombre maduro. Obispo, aquel que cuida. Un anciano, un hombre maduro. En Hebreos 13:7 y 17 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en Hebreos 13:17 dice que someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y allí se utiliza pastores en la traducción Reina Valera 60. Algunas versiones más modernas utilizan la palabra los líderes. ¿Sí? Porque no se utiliza la palabra que originalmente utiliza el griego allí. La palabra que utiliza el griego, me vi tentado a hacerlo, es la palabra poimen y no aparece, pero luego sí el oficio. ¿Sí? Entonces, por eso dice, los traductores colocaron a vuestros pastores, a vuestros someteos o sujetados a vuestros pastores. Entonces, obispo, pastor, presbítero o anciano son equivalentes, Lo mismo de 2 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Vaya con su Biblia allí, 2 Tesalonicenses, capítulo 5, primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 12 al 13. Dice, os rogamos, hermano, le está diciendo Pablo a la iglesia tesalónica, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí está hablando claramente de los obispos, de los pastores, de los presbíteros, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí está hablándole a la iglesia sobre también la responsabilidad que tiene frente a los que los presiden. Entonces, los que los presiden, los presbíteros, los obispos, los pastores, son equivalentes, esas palabras, son sinónimas, por así decirlo. Entonces, en el Nuevo Testamento, al hablar del obispo, se utilizan otras palabras, ¿no? Podemos llegar a concluir que se utilizan otras palabras, no siempre la palabra obispo, sino también presbítero, pastor o anciano. Entonces, volvamos nuevamente a 1 Timoteo, el capítulo número 3. No debe haber confusión, no es que el que lleva más años en la iglesia es el obispo de la iglesia, no es correcto, eso no es bíblico. Eso no es lo que la Biblia enseña, que el que lleva más años en la iglesia es el obispo, que entonces los que están a punto de ser ordenados son, los pastores, pero antes de ser ordenados entonces hay un presbítero, que es el que ya fue ordenado, pero lleva poquito tiempo, y los que apenas son potencialmente pastores, entonces son los ancianos. No es lo que la Biblia dice. Pastor, obispo, anciano, presbítero, lleve años o no, la Biblia misma dice que son iguales los términos, no es rango, no está tratando de poner rangos dentro de la iglesia. De hecho, en las iglesias bíblicas no hay rangos. En las iglesias bíblicas no hay rangos, no hay uno mayor que el otro y el otro menor que el otro. Hay pluralidad, hay igualdad. Cuando ya los ancianos están oficialmente ordenados, hay una pluralidad, pero también hay una paridad dentro de el cuerpo de ancianos. Entonces, como podemos concluir respecto a los pastores, son obispos, su oficio, pastores, ancianos o presbíteros. Ahora, esta persona del pastor, de los presbíteros, de los obispos y los ancianos son responsables, en primer lugar, de liderar. Ese es el oficio. ¿Cuál es el oficio? Liderar a la iglesia. 1 Timoteo 5:17, que gobiernen bien, y gobernar es presidir, es liderar. Predicar y enseñar. Luego dice en 1 Timoteo 5:17, mayormente los que se dedican a la enseñanza y a la predicación, pero también ayudar a los débiles espiritualmente. Esa es la responsabilidad de un pastor, para que sepan aquellos que tienen el deseo de estar en el ministerio, que sepan qué es la responsabilidad que deben asumir. Liderar, deben tener el don de presidir, el don de liderar, debe de tener el don, la capacidad de predicar y enseñar, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 5:17, ayudar a los débiles espirituales, allí como lo dice 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 12 dice, vamos a ver, capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice la escritura,
incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, hablando de las viudas más jóvenes, está hablando del sostenimiento, y dice aquí, y también aprenden estas a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquí podemos observar que había una problemática con las viudas más jóvenes, había cierto desorden, y Timoteo tenía que ayudar a estas mujeres débiles, a las viudas que eran de mayor edad también y que habían quedado solas en el mundo, que no tenían hijos, que no habían tenido familia, que no habían sido piadosas, también tenían que ayudarlas porque eran mujeres vulnerables. Eso lo podemos encontrar allí en 1 Timoteo 5:3 en adelante. Entonces, aquí el deber de los pastores es ayudar a los débiles, a las personas vulnerables. ¿Sí? Hay personas que dicen, el pastor no me visita, el pastor no me visita, el pastor no está cumpliendo con la función pastoral. Es importante tener el referente de la parábola de la oveja perdida. ¿Cuándo el pastor salió? ¿Cuándo el pastor salió y dejó el rebaño? A irse por la oveja cuando la oveja estuvo en peligro, cuando la oveja no estaba en el rebaño. Mientras tanto, el pastor se dedicaba a cuidar el rebaño, a alimentar el rebaño. Entonces, la función pastoral de nosotros no es ir a visitarlos todo el tiempo a todos ustedes, sino cuando ustedes necesitan, deben acudir a los pastores, primero a Dios, segundo a los pastores, llamar, y pues nosotros debemos estar atentos a las necesidades que ustedes tienen para ayudarlos. Posiblemente están en un momento de crisis, se sienten frágiles espiritualmente, débiles espiritualmente, vulnerables. Y pues obviamente nosotros vamos a utilizar las escrituras para ayudarles, para orar por ustedes, para darles palabras de aliento, porque hay personas que esquematizan el ministerio pastoral y se centran en que el pastor no es tanto que enseñe y predique, sino que debe visitar. Porque el pastor que no visita entonces no es pastor. Ahí tenemos un cuerpo de diáconos también. De pronto es bueno que ustedes sepan que los diáconos deben también visitar, que ellos son la mano de los pastores en la iglesia. Esto quiero decirlo para que pues lo tengan claro. Entonces debe ayudar a los débiles espirituales, debe cuidar a la iglesia. Estamos hablando de lo mismo, pastorear, 1 Pedro 5:1 y 2. Dice, yo anciano juntamente con ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo, les ruego que pastoreen la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Allí en 1 Pedro, vamos allí a 1 Pedro, todos con sus Biblias. Me gusta que ustedes estén utilizando la Biblia, espero que estén con la Biblia abierta. 1 Timoteo, capítulo número 5. Ruego a los ancianos, estos ancianos, no está hablando, vuelvo otra vez y digo, de los mayores de edad, de las personas que llevan años, 60, 70 años. No, está hablando de los pastores. Ruego a los ancianos, tradúzcase como pastor, ¿sí? Que están entre vosotros, es decir, entre la iglesia, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Aquí no está diciendo yo soy apóstol de manera directa, pero se pone paralelamente con los ancianos, con los otros pastores. Dice Pedro que él es pastor también, lo mismo que ellos. Y dice que es testigo de los padecimientos de Cristo. Aquí muy de manera sigilosa está diciendo yo soy apóstol, porque uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a Cristo, haber estado con Cristo. Entonces, si testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada. Entonces, aquí dice algo, apacentar. La palabra apacentar es la misma palabra que utilizamos como pastorear. Pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, aquí vemos nosotros que Pedro marca claramente el oficio de un pastor y lo resume. Aquí podemos quedarnos todo el resto de la mañana. Pero lo que Pedro está diciendo es que se debe pastorear la grey, es decir, la iglesia del Señor, que hay que cuidar de ella. Y ahí dice cómo los pastores deben cuidar de la iglesia, porque ese es el deber. Pastorear es cuidar, pastorear es estar atento también a las necesidades. Pastorear dice que no se debe hacer por fuerza, y aquí está el peligro de estar en el ministerio pastoral y no haber sido llamado por Dios. Entonces es necesario tener un llamado, claramente, que es lo que vamos a estar viendo seguidamente,
porque aquellos que no son llamados pastorean por lucro y pastorean porque les toca, no porque tengan vocación. Entonces, cuidando de ella, no por fuerza, me toca responderle al hermano. Hay pastores que tienen un horario, entonces ellos, hoy tenemos el celular, ellos tienen el horario de las 3 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde. Luego el celular está ocupado y al otro día vuelven y lo prenden en las horas de la tarde porque en las horas de la mañana están estudiando. Eso es ser profesional en el trabajo, aunque debemos ser profesionales, pero no en el sentido secular, debemos ser profesionales, expertos en el trabajo, no es lo que la Biblia dice. El pastor debe ser 24/7. Y esto es un llamado para las pastoras, mentiras, digo para las esposas de los pastores, que tienen que compartir a su esposo también con la comunidad cristiana, y posiblemente sean las 2 de la mañana y entre una llamada, él tenga que levantarse, atender, quebrar el sueño y aún hasta coger un bus, un taxi, o si tiene su vehículo, salir a atender a alguna oveja que está pasando por alguna dificultad. Eso hace un pastor. Entonces debe cuidar la grey de Dios 24/7. Debe estar atento. Y los hermanos, quiero exhortar y amonestar a los hermanos de manera personal a que no digan, ay, es que ustedes tienen mucho trabajo y ahora nosotros venimos a ponerles carga. Si ustedes ven que eso es así, no están siendo bíblicos, porque ustedes son nuestra responsabilidad y nuestro deleite, son nuestro ministerio, no son una carga. Una carga es algo que me toca llevarla, y aquí claramente la Escritura está diciendo que no es así, que se debe hacer voluntariamente. Otros que no han sido llamados trabajan por ganancia deshonesta. Como no lo hacen voluntariamente, entonces si no les pagan, no trabajan, sino porque el ministerio vale tanto. Y si no me pagan esto, entonces yo no voy a trabajar. Esos son falsos pastores. Son los ministros del dragón, pero no son los ministros de Cristo. Hay iglesias bíblicas que están gobernadas por este tipo de hombres. Entonces aquí podemos observar que el deber de los obispos pastores es liderar, predicar, enseñar, ayudar a los débiles, cuidar a la iglesia. Y no solamente eso, también capacitar a otros líderes, capacitar y formar a otros líderes. Ese es el deber. Si uno pierde de vista esto, entonces envejece. Yo llevo la mitad de mi vida en el ministerio. Tengo 45 años. Bueno, en esos 45 años, llevo la mitad de mi vida en el ministerio, y dentro de este periodo de tiempo he orado al Señor para que el Señor me guíe a ver quiénes son potencialmente pastores dentro de la iglesia, y asimismo orientar a la iglesia para que la iglesia pueda tener líderes idóneos, líderes bíblicamente capacitados para desarrollar el ministerio. Porque yo puedo envejecer, me voy a morir, y entonces las ovejas siempre les gusta el pasto, el buen pasto. Entonces la iglesia va a empezar a tener crisis, va a pasar dificultades, porque se centró solamente en un hombre. Entonces el hombre muere, la iglesia se muere, porque la iglesia local, no la iglesia universal, porque los otros hermanos posiblemente buscarán otro rebaño donde se vean alimentados. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de adiestrar y ordenar otros líderes en el ministerio. No puede estar él solo todo el tiempo. No es bíblico, no es bíblico. Hay pastores que llevan años, 40, 50 años en el ministerio y han estado solos. Han salido más bien de ahí, de esos lugares, hombres para otros lugares, para otras iglesias, y ahora son pastores en otras iglesias, pero no dentro de la iglesia local. Eso es ser negligente en el oficio pastoral. Eso es ser negligente. Miren, por ejemplo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo apóstol, aunque no había sucesión apostólica, es decir, él no iba a ordenar a otros apóstoles, sí tenía un fruto de su ministerio, y el fruto de su ministerio era Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí habla del presbiterio, siendo Pablo también apóstol, pero también presbítero, y había un presbiterio que le impuso las manos a Timoteo. Esto es ordenación, esto es lo que se conoce como la ordenación. Entonces, recuerden que en 1 Timoteo capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2, a Timoteo verdadero hijo en la fe. Es decir, que Timoteo era el pupilo del apóstol Pablo. El pupilo del apóstol Pablo, él lo ordena, el presbiterio
le impone las manos y lo reconoce como un presbítero o como un anciano o como un pastor. Luego allí en el capítulo 5, vamos a 1 Timoteo 5, también habla y le dice a Timoteo que haga lo mismo, que haga lo mismo. Está en el contexto de los ancianos, en el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Vean lo que dice. Pablo le está diciendo al joven Timoteo que no imponga las manos con ligerezas a ninguno. Recuerden una cosa, mis hermanos, permítanme hacer un paréntesis aquí, es que la imposición de manos no está para que todo el mundo la haga. La imposición de manos después de que los apóstoles murieron, después de que el canon fue cerrado, tenía como propósito, como objetivo, no poner las manos sobre los enfermos, sino reconocer a una persona para el ministerio. Esto es algo que debemos tener claro, porque hoy por hoy entonces algún hermano está enfermo y la hermana va y le impone las manos, el hermano va y le impone las manos. No es correcto. Pero es que primera Marcos versículo 10, capítulo 16 dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sí, pero hay que mirar a quién se lo está diciendo, a los apóstoles. Los apóstoles tenían esa autoridad. Nosotros no somos apóstoles, somos pastores. Entonces, los únicos que están autorizados por la Biblia para ponerle manos a otro son los pastores de la iglesia, los pastores, los presbíteros. Y aquí estamos hablando de algo, en el versículo 22, es que Pablo le dice a Timoteo que no ponga las manos con ligereza, es decir, no vaya a nombrar un hombre pastor a la loca, a la locura, de la noche a la mañana. No sea ligero, no sea pronto en ir a imponerle las manos a otro, ni participes en pecados ajenos. El imponer las manos no es que se transmita poder, el imponer las manos simplemente es afirmar y confirmar y decir, este hombre es el hombre de Dios. Esta persona certifico yo como ministro ordenado que este hombre es un hombre bíblicamente cualificado para ser anciano, obispo o pastor. Entonces, es importante tener presente esto. Y cuando se imponen las manos, entonces se está reconociendo. Por eso es que Pablo le dice, no imponga las manos con ligereza ni participes en pecados ajenos. Pues cuando impongo las manos, también estoy autorizando y diciendo, yo apruebo lo que este hombre está haciendo. Imponer las manos es aprobación. Y si está en pecado, entonces yo estoy diciendo, estoy aprobando el adulterio, estoy aprobando la mentira, estoy aprobando el engaño, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estoy aprobando que si ese hombre es un falso maestro, estoy aprobando que ese hombre es un falso maestro. Por eso es importante el llamado al ministerio. Para no imponer las manos con ligereza, es importante tener presente el llamado al ministerio. Y aquí es donde vamos entonces a trabajar. Vamos a ver, ya hablamos un poco de la persona del pastor, de sus oficios, pero vamos a ver cómo podemos nosotros identificar a un hombre que ha sido llamado al pastorado, que debe seguir predicando lo que los profetas en el Antiguo Testamento enseñaron, lo que los apóstoles dejaron por escrito y que ahora está en las escrituras, que es la inspiración, la última forma de revelación, y que los pastores deben utilizar eso que es la escritura para seguir predicando. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar? No equivocarnos, porque en algún momento podemos llegar a equivocarnos. Dios nos guarde de nombrar hombres en el ministerio que no cumplen con lo que la Biblia ha establecido. Entonces, enfoquémonos en el llamado del pastor. Enfoquémonos entonces en el llamado del pastor. Allí en 1 Timoteo 3 dice, vamos nuevamente, palabra fiel, si alguno aspira, esa es la mejor traducción, al cargo de obispo, buena obra desea. Esa palabra aspira es la misma palabra anhela, subráyela, y luego desea. Esto es importante. Cuando hablamos del llamado del pastor, en este orden de ideas también debemos hacernos dos preguntas. ¿Cómo sé de manera personal yo, y estoy hablando para los candidatos y para los que están en el ministerio, cómo sé de manera personal si yo soy o no llamado al ministerio pastoral? ¿Cómo puede la iglesia identificar si alguno de sus miembros es un hombre llamado al ministerio? ¿Cómo puede? Para poder responder a esta pregunta, quiero que consideremos cuatro cosas. La primera, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo la iglesia puede saber que ese hombre que está anhelando ser pastor, que quiere ser pastor, es pastor? ¿Y cómo él mismo sabe si es pastor o no es pastor? Entonces, en primer lugar, es importante que consideremos que todo aquel que ha sido llamado tiene un profundo anhelo por ser pastor. Lo primero que debemos tener presente es eso. Todo aquel que ha sido llamado para ser pastor tiene un profundo anhelo. Y Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:1.
Pablo lo dice y utiliza dos verbos o palabras que hemos de tener en cuenta: anhelar y desear, aspirar o desear. Estas dos palabras en el griego son diferentes. La primera, que es anhela, simplemente significa esforzarse hasta alcanzar. Significa esforzarse hasta alcanzar. O sea que el que anhela obispado se esfuerza por ser pastor. O sea, la iglesia, él mismo lo va a notar. Él va a cumplir funciones pastorales o está cumpliendo funciones pastorales. Y la iglesia empieza a notarlo y empiezan a hablar entre ellos. Oiga, este hermano como que, no que tiene pinta de pastor porque utiliza una corbata, porque hay muchos hermanos que utilizan corbata en la iglesia y dicen, no, este es pastor. No, el que utiliza corbata no es pastor. Lo mismo el que utiliza un clériman no es pastor. No, es aquel que ya está desarrollando el oficio, aquel que ya lo está haciendo. ¿Y por qué lo hace? Porque lo anhela, Entonces, la palabra anhelar es esforzarse hasta alcanzar, y esta describe una acción externa, no un motivo interno. Ojo, lo que estoy diciendo. La palabra anhelar describe una acción externa, iglesia, hermanos, describe una acción externa, no un motivo interno. Pero la segunda palabra que utiliza Pablo significa poner el corazón sobre, anhelar, desear, codiciar, y para más precisión significa tener una pasión fuerte. Y esta se refiere a un deseo interno. Entonces, a nivel individual, la persona del pastor que ha sido llamado no solamente anhela, se esfuerza por ser pastor, no se promueve, cierto que yo puedo ser pastor porque tengo pinta de pastor, cierto que yo hablo como pastor, no, es que él se esfuerza de manera personal en ser pastor, y esto describe una acción externa, no un motivo interno, pero no puede ser completo si no hay el motor interno, porque alguien puede ser un activista y estar haciendo muchas cosas, e incluso tratar de poder cumplir con funciones pastorales y no es pastor. Entonces es importante tener presente esto, es importante esforzarse. El hombre que ha sido llamado al ministerio no es un haragán, no es un flojo. Hay hombres que hoy están en el ministerio que antes de ser pastores fueron muy diligentes, fueron muy esforzados, muy metidos, muy apasionados. Luego de que suben al ministerio, entonces se dedican solamente al escritorio, a recibir llamadas, a estar en conferencias, a tomar café, pero no a pastorear las ovejas. No sé, yo dudaría mucho de este tipo de pastorado. O ha perdido el horizonte o simplemente es un árbol infructuoso que ha perdido la esencia. ¿Sí? Entonces es importante que esta pasión nos acompañe siempre. Ahora, no nos vamos a ver tentados, los que estamos en el ministerio, a abandonar el ministerio, pero una cosa es vernos tentados a abandonar el ministerio y otra cosa muy clara es abandonarlo. Entonces, quisiera que quedáramos aquí porque ya el tiempo transcurrió y bueno, la próxima semana continuaremos entonces con los distintivos, cómo saber si una persona ha sido llamada al ministerio pastoral. Con esto quiero que ustedes reflexionen, que piensen, que oren por nosotros como pastores, que oren por los futuros líderes que vendrán, y a manera de aplicación, si usted ha salido de una iglesia que no es bíblica, pero tiene liderazgo allá, si allá le dieron liderazgo, los dones y el llamamiento son irrevocables. Sí, siga desarrollándolo, pero bajo la supervisión de una iglesia local. Sea miembro de una iglesia bíblica y también sujétese al gobierno de los pastores establecidos. Eso es importante. No habrá grupos y no reporte. No, ¿cómo así? ¿Me están controlando? Pues déjeme decirle que sí, para eso Dios dejó a los ancianos, para que sean los protectores de la palabra de Dios y hagan que el pueblo cumpla la ley. Recuerden que en los tiempos de la iglesia primitiva hubieron grupos que se levantaron. Teudas fue uno, Judas fue otro, pero no Judas Iscariote, otro Judas. Y recuerdan a Gamaliel cuando la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces Gamaliel dijo, esperen un momento, paren, deténganse por un momento, porque posiblemente no nos halle Dios luchando contra él mismo, porque si esta obra es de Dios permanecerá y si no se acaba, ¿cierto? Entonces es importante que Dios ha dejado regulado, establecido cómo se debe pastorear, cómo se debe liderar. Si usted está abriendo grupos y no tiene
un cuerpo de pastores quien lo estén orientando, dirigiendo, presidiendo. No tiene autoridad para ser pastor del rebaño, ni tampoco líder en esa iglesia o en ese grupo de estudio bíblico. Debe sujetarse claramente a un presbiterio local, a un grupo de ancianos y a una iglesia local. Que el Señor bendiga. Solamente el príncipe de los pastores nos puede llevar a cumplir su voluntad y a abrir los ojos. Vamos a orar en este momento. Padre, damos gracias a ti por esta enseñanza, por habernos permitido tener este tiempo de poder estudiar tu palabra. La iglesia debe continuar. Los profetas tenían el propósito de traer un mensaje al pueblo, de llamar al pueblo al arrepentimiento. Los apóstoles también, y ellos fueron el fundamento de la iglesia, pero los pastores estamos en la responsabilidad de seguir transmitiéndole a las siguientes generaciones lo que los profetas y los apóstoles dijeron, que es Cristo la principal piedra del ángulo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a estar sujetos a tu voluntad, a ser responsables, a valorar y no menospreciar la iglesia local y a tener un corazón sumiso. Señor, sabemos que tu iglesia está proclamando el reino de Dios y que es parte del reino de Dios. Ayúdanos. Sabemos que tú eres el príncipe de los pastores y que tú eres el que das pastores a tu iglesia. Guárdanos de nombrar hombres no idóneos para el ministerio. Damos gloria, honra y alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén.